hermosa, árboles, flores, todo para disfrutar. Relaciones personales, matrimonio, en la iglesia, amigos, muchas cosas que son regalos de Dios y lo recibimos con gratitud. Pero lo mejor que Dios puede darnos es sí mismo. Entonces, el mejor regalo de Dios es enseñarnos acerca de Él. Porque Él es el enfoque del universo. Él es el centro del universo. Y cuando Dios elige manifestarse, es una bendición. Es una bendición. La Navidad me encanta. Hay una canción en inglés, It's the most wonderful time of the year. Es la temporada del año maravillosa. Y es verdad, es verdad. Yo creo que en el trasfondo de todo eso, la alegría de la Navidad, es esta idea que Dios mismo eligió revelarse, manifestarse al ser humano. Y eso es lo que da alegría a la celebración de la Navidad. No puedo imaginar cómo fue para los pastores, que a ellos llegaron el mensaje primero, que el Hijo de Dios ha nacido, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué es Cristo el Señor? Que lo más asombroso. Dios mismo nació. Ellos se quedaron maravillados. Sí o sí, tienen que ir y ver a este nacimiento, a este bebé, que es Cristo el Señor. Y la manifestación de Dios en la Navidad, en el nacimiento de Jesucristo, es distinto que todas las demás manifestaciones que vemos en el Nuevo Testamento. Lo vemos en Hebreos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, por un arbusto encendido, por voz alto, a través de los profetas y sus palabras, Dios se reveló de muchas maneras. Pero lo mejor es que en esos últimos días nos ha hablado por su Hijo, es decir, se ha manifestado en su propio Hijo. Esa es la maravilla del hecho que el nombre de Jesús, dado por Isaías 700 años antes del nacimiento de Jesús, fue Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo reconoció profecía de Isaías que tenía un contexto en el tiempo de Israel. Fue una palabra que dio esperanza al pueblo en frente a sus enemigos, siendo oprimidos, una palabra de aliento. Pero últimamente este fue cumplido en el nacimiento de Jesús. Juan, en su primera carta, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan aún tiene la maravilla de esta realidad, que el Dios mismo estaba en su presencia. Con todos sus sentidos experimentaron el creador del universo. Lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Juan es el que habla
el verbo que estaba con Dios, que era Dios. Versículo 14 dice, este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Versículo 2, pues la vida fue manifestada. ¡Qué maravilla! Y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. La vida eterna es Jesús mismo, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Nunca jamás debemos perder la maravilla de la Navidad, que es la manifestación de Dios mismo al ser humano, a su creación. Pero hermanos, ¿por qué? Hablamos del hecho que Dios, a Él le encanta comunicarse, revelarse, lo ha hecho en la creación, lo ha hecho con su palabra, lo hizo con la llegada de su Hijo, nacido de María, siendo virgen hace 2000 años. Pero ¿por qué Dios se nos manifestó? Yo puedo decirte, no es para darnos un lindo feriado, donde podemos juntarnos como familias y abrir regalos bajo el árbol de la Navidad y aún cantar villancicos, ver películas de la Navidad, cosas que hacemos. Esa no es la razón por la cual Dios se nos manifestó. Cuando Alex me pidió usar mi tiempo para predicar, para enseñar, predicar acerca de la Navidad en vez de 1 Corintios, estuve leyendo en la primera carta de Juan y me encontré en capítulo 3. Y en capítulo 3 yo vi la Navidad. La Navidad. Porque habla de cuando Dios se manifestó, pero habla de qué. Y el por qué. Si no entendemos el porqué de la Navidad, no podemos celebrarlo correctamente, no podemos realmente entender la Navidad. Versículo 5 de capítulo 3. Increíble. Dice, y nosotros sabéis que Él se manifestó. Hablando de este momento cuando nació en un establo, entre animales, a padres pobres, se manifestó. Pero, ¿por cuál propósito? A fin de quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. Padres, si la celebración de la Navidad con tus hijos no enfatiza el Evangelio, no están celebrando la Navidad según su sentido verdadero. Porque la Navidad se trata de nuestro pecado. Se trata del propósito de nuestro Creador, de nuestro Dios, desde antes la caída del hombre, fue en el plan del Padre de solucionar el problema de nuestro pecado. Y quitar los pecados es el plan de Dios. El pecado se opone en contra de Dios. El pecado exalta al hombre y no glorifica a Dios. Y como vamos a ver, el pecado tiene un origen
vino para salvarnos. Eso es lo que dice, un salvador. Pero lo interesante de 1 de Juan, capítulo 3, el contexto no es la justificación. Porque sabemos que la salvación es amplia. La salvación, hay algo de nuestra salvación que sigue y que nos espera. Nuestra salvación se trata de ser libre del pecado. La justificación, el momento que ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos justificados, es decir, libre de la pena del pecado. No hay temor de ser condenado por nuestro propio pecado. Pero el contexto de 1 de Juan es la santificación. Es decir, libre de la presencia, del poder del pecado en nuestra vida. Queda la glorificación, que es la libertad de la presencia del pecado, esa es la salvación final. Pero Juan habla de la manifestación de Jesús, habla de la Navidad en el contexto de nuestra propia santidad. Interesante, ¿no? Una celebración que no se da cuenta de la misericordia de Jesús, de perdonar a nuestros pecados, los que han puesto su confianza en Él. Es una celebración que pierde el sentido verdadero. Pero también debe tener un impacto en nuestra vida, un deseo de dejar el pecado en nuestra vida. De ser más y más como Cristo. Nunca la perfección, pero la progresión sí. Porque este fue el propósito. Es lo que se trata, la manifestación de Jesús. Fue para este fin. Sigue en capítulo 3 y dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ahora estás arruinando mi celebración de la Navidad, hablando del diablo. Pero es verdad. Jesús vino para nosotros, para el tema de nuestro pecado, pero Él tuvo un trabajo, una obra para hacer, para destruir las obras del diablo. El pesebre, el escenario, un establo, obviamente a animales, ¿cierto? ¿Y alguna vez has visto un pesebre, un escenario de pesebre y ahí un dragón presente? Un pesebre verdadero tiene un dragón. ¿Por qué? Porque Apocalipsis dice, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. El enemigo estaba presente. ¿Por qué? Este bebé es una amenaza. Este bebé significa su fin, su derrota total. Y él intentó a destruir este bebé a través de héroes, pero un ángel advirtió a José de tomar su familia y irse a Egipto. Y volvieron cuando este bebé murió. El dragón sabe el significado de la Navidad, porque fue el comienzo de su fin.
brevemente hablar de algunas obras del diablo. Él se opone todo lo que tiene que ver con Dios, especialmente si algo glorifica a Dios, se opone. Lo que el enemigo odia más que todo es la gloria de Dios. Él quiere la gloria por sí mismo, está contento si la gloria va a otros, pero nunca jamás el único que merece, es digno de la gloria. Se opone al Evangelio porque el Evangelio glorifica a Jesucristo. En 2 Corintios 4 dice, y si todavía nuestro Evangelio está velado para los que se pierden, está velado, en los cuales el Dios de este mundo, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Trae gloria a Cristo. Entonces se opone. Yo creo que en nuestros 28 años acá en Chile hemos visto las obras del diablo vez tras vez tras vez con el tema del Evangelio. En Lucas 8, en la parábola del sembrador, dice, aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Hechos 26. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. La Navidad se trata del Evangelio. Nuestros hijos deben entender más y más el Evangelio con cada celebración de la Navidad. Otra obra es el versículo de lema de nuestro estudio de 1 de Corintios. Dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. La obra del enemigo de Satanás a los incrédulos es cegarlos, para que no vean y entiendan el Evangelio. Pero Él tiene una obra en nuestras vidas. Y su obra siempre es que Cristo no sea el primero. Que siempre nos desvía con otras devociones, otras cosas. Ojo, aún en la Navidad, el enemigo logra desviar nuestro enfoque en Jesús a Diego Pastor, a Rodolfo. Lo que sea, que no sea Cristo. Entonces, ¿cómo logra el enemigo en nuestras vidas? De desviarnos de la devoción pura y sencilla a Cristo. El ejemplo está como él engañó a Eva. ¿Cómo lo hizo? Él ofreció a Eva una alternativa. Dios dice eso y Dios ofrece eso, pero hay algo mejor. Y la verdad, Dios quiere quitar de ti algo bueno. Entonces, siempre planta dudas. Que mi camino, el camino que el mundo ofrece y el enemigo ofrece, es mejor que el camino de seguir a Cristo. Con una devoción pura. Él va a hacer esta obra aún durante la Navidad.
Jesús igualmente participó también de lo mismo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. ¿Quién es? Satanás. Es decir, el diablo. ¿Cómo es que el diablo tiene el poder sobre la muerte? Voy a explicarlo en términos de pastorales. ¿Ya? El diablo, la palabra diablo, significa acusador. Debemos pensar como el diablo como un fiscal malvado. Un fiscal malvado que presenta sus argumentos delante del juez y dice, él debe ser condenado. Y la verdad tiene razón. Él sabe la ley. El juez tiene que seguir la ley. Entonces su argumento es, la ley dice, la paga del pecado es la muerte. Él es un pecador. ¿Cuál es tu decisión, juez? Bueno, entra en la película Un buen abogado. Y sí existen buenos abogados. No. Un buen abogado se llama Jesucristo. Y él dice, espera, pues, no hay razón para condenar. Porque esta sentencia, este pago ya fue pagado por mí. Yo murió en la cruz por él. Pues dice, inocente, justificado, declarado justo, lo que significa. Y ahora la muerte. Jesús, cuando él resucitó a Lázaro, él dijo, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque muere, vivirá. La muerte no tiene dominio. La muerte no tiene poder. Dios ya ha destruido, Jesús ya ha destruido la obra del diablo con su venida y su sacrificio. Si lo queremos reconocer o no, el enemigo siempre está presente, aún en la Navidad. Y él va a tentarnos a poner nuestro enfoque en otras cosas, en vez de la gloria de Jesucristo. Pero me encanta, yo he leído el último capítulo y yo sé cómo termina esta historia. Termina con lo que Pablo dice en Romanos 16. Y el Dios de paz aplastará. Esas dos palabras me encantan. Dios de paz aplastará. A mí me encanta este Dios. Dios de paz aplastará. Pronto a Satanás, y mira lo que dice, debajo de vuestros pies. Este molestoso que ha causado tantos problemas en nuestras vidas, en esta iglesia, en este mundo, va a llegar a su fin. Y como es el símbolo de tener el pie sobre el cuello del enemigo vencido. Eso es lo que muestra. No le gusta el enemigo de este mensaje, pero seguramente es negro el que gana. No sé cómo vamos a hacerlo, pero yo sé que vamos a tener la satisfacción algún día que este molestoso ha llegado a su fin.
conoce todo lo que ha hecho en contra de nosotros, en contra de Él mismo, de su gloria. Y, y vamos a regocijarnos en la victoria. Dios